Bueno amigos, amigas, vamos a hacer el video vinculado al fallo de la Corte Suprema con todas las preguntas de ustedes. No sé si se vio, pero lo digo, son todas las preguntas de ustedes. Vamos a explicar un poquito qué fue lo último que resolvió la Corte Suprema de Justicia de la Nación en relación a las clases presenciales sí o clases presenciales no. Recordemos que este fallo, esta contienda en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, enfrentó por un lado al gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el gobierno nacional. La primera pregunta interesante dice, ¿no reconocería a la Cava como una provincia más? Se refiere al fallo. Bueno, lo que hay que decir es que este fallo, primero, es muy transparente, así que cualquier estudiante de Derecho o incluso una persona que no sea abogada puede entender la gran mayoría de los conceptos que van a encontrar allí. Concretamente, yendo a la pregunta que era ¿no reconocería a la Cava como una provincia más? Sí, de alguna forma lo que dice es que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir del año 1994, y bueno, incluso a través de reiterados fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, le ha dado un estatus muy similar al de las provincias. Tiene estatus de ciudad constitucional federada y que justamente por esa misma razón también puede acceder a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para dirimir una controversia como la que estamos discutiendo. Equipar así a la Cava con las provincias en un montón de pasajes. ¿Habla sobre las clases o sobre la autonomía provincial y de Cava? En rigor, lo que se termina decidiendo en este caso, el voto mayoritario así también lo expone, en el caso concreto se ha violado la autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lo que dice la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que da varias referencias obviamente en cuanto a este tema y en cuanto a cómo debe dirimirse una cuestión cuando hay una controversia que implica salud y educación, es que la competencia para decidir en estas dos cuestiones, salud y educación, es de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y también de forma concurrente con la Nación. Pero, atención, hay que tener muy en cuenta que las facultades, las atribuciones delegadas a la Nación son restrictivas. Es decir, que hay que estarse primero por la competencia local. De esta forma, si es restrictivo todas las competencias que se han otorgado, que se han dejado en manos de la Nación, hay que hacer un uso muy razonable y además fundar muy bien la Nación en este caso, en caso de que decida ir más allá o establecer una norma que de alguna forma recorta justamente la atribución que también tiene el gobierno de la ciudad, en este caso de decidir sobre las clases presenciales. Entonces, ¿habla sobre las clases? No, de forma concreta no habla sobre las clases presenciales. No se establece el recorte de la herramienta DNU. Lo que está diciendo la Corte Suprema de Justicia de la Nación es, esa herramienta se puede utilizar, el decreto de necesidad y urgencia. Lo cierto es que tiene que estar muy bien fundada y en este caso, en el caso concreto, no estuvo muy bien fundada. Incluso el voto de Rosenkrantz habla de que todos los argumentos que estableció la Nación para sostener el decreto de necesidad y urgencia fueron meramente conjeturales. ¿Qué dice respecto al AMBA? ¿Algún voto hace mención a la creación de esta zona? Sí, hay una mención en relación al AMBA. No hay un reparo en relación a la creación o la conformación de esta zona AMBA. Eso no implica un recorte en la atribución que tiene la localidad para decidir en torno a salud y educación, que como dijimos anteriormente son atribuciones concurrentes en las que concurren, en este caso Ciudad Autónoma de Buenos Aires, junto al Poder Ejecutivo Nacional. Ahora, si el 22 de mayo una provincia se rebela contra un DNU, ¿tiene jurisprudencia? Recordemos que aquí se alzó la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, primero porque puntualmente la coordenada del decreto iba contra el AMBA. Lo que estaba acá en discusión es si la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tenía facultades para, por ejemplo, establecer la presencialidad o no presencialidad de las clases y si un decreto presidencial puede recortar esta atribución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Por qué la Corte tardó tanto en resolver la cuestión? Hay que decir que la Corte no tardó mucho. Sí hay que decir que al momento de expresarse, el decreto que había generado el conflicto ya había vencido. ¿Por qué? Porque esa suspensión de 15 días ya había acontecido. De esa forma, la Corte resolvió sobre un decreto de necesidad y urgencia que ya no estaba vigente. No obstante, la Corte aclaró que expresarse al respecto no era inoficioso. Entender que hubiese sido inoficioso es, por ejemplo, hubiesen decidido que devenía abstracto el tratamiento de la cuestión porque ese decreto ya no estaba vigente. Pero en este caso dijo, no es inoficioso y aclaró incluso que no lo es porque este conflicto puede llegar a repetirse. De alguna forma, la pauta que da en este caso debe ser tenida en cuenta a futuro por los dirigentes tanto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como de la Nación. ¿Por qué es tan importante el fallo? Yo creo que es importante primero por la connotación política que tiene, por las lecturas políticas que esto va a ameritar. Recordemos que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gobierno Nacional, más allá de estar divididos por dos colores políticos distintos, también tienen una larga tradición de conflicto en torno a no solo el tema de las clases, también está en el medio el tema de la coparticipación, que es otra de las batallas que hay en la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que aún no se ha resuelto, pero además hay también otro conflicto, entre otras tantas diferencias, por ejemplo en el tema del traspaso de ciertas competencias judiciales. ¿Podrías abordar brevemente el
Instituto de Amicus Curiae. Bueno, el Instituto de Amicus Curiae, que es una figura que justamente está en este fallo, incluso hay un cirujano que se presentó como Amicus Curiae. Amicus Curiae son los llamados amigos del tribunal, terceros que se presentan en el expediente y no tienen un fin o un interés ligado a alguna de las partes y aportan, acercan una voz distinta para que de la mejor forma posible se resuelva una controversia. En este caso hubo Amicus Curiae. El fallo no hace gran mención en relación al aporte que han hecho o que pudieron haber hecho, pero ténganlo en cuenta que hay antecedentes en la jurisprudencia incluso de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y bueno, han tenido un papel algo más preponderante que en este caso. Bueno, eso fue un pantallazo de algunas de las preguntas que me hicieron. Hubo varias preguntas muy interesantes, así que si tienen alguna otra pregunta me la pueden hacer acá abajo y la vamos contestando o eventualmente hacemos un segundo video.